Perdón, que justo estaba leyendo el chat, que justamente estaban hablando lo mismo. Ahí ya comencé a grabar, chiquillos, por si acaso. Ya, perfecto. Partimos entonces con el contenido de la clase de hoy, que tiene que ver con las órtesis en lesiones de tendones, y también vamos a hablar de las órtesis digitales que quedaron pendientes la semana pasada, o bueno, antepasada, ya no me acuerdo, pero que también tienen mucha relación con esto. Entonces, de hecho, caben bastante bien dentro del contenido de lesión de tendones, así que no hay mayor inconveniente con pasarlas hoy día. Como a modo general, muy general, vamos a hablar que las lesiones de tendones, tanto flexores como extensores, son bastante frecuentes, más de lo que pensamos en realidad. Se dan mucho en la vida cotidiana, pueden llegar a producir una serie de problemas y de dificultades funcionales muy importantes, y que del manejo inicial, que justamente tiene mucho que ver con este contenido de la clase de hoy, depende mucho la recuperación de la función. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo no da lo mismo el manejo. Es súper relevante lo que hacemos en esta parte de las intervenciones nuestras. Los tiempos son claves, la expertise es clave, tenemos ventanas de oportunidad en el fondo que nos permiten que esto resulte bien o no. Yo siempre le digo a mis usuarios, usuarias, les digo, bueno, nosotros tenemos ahora una oportunidad que el tratamiento resulte bien, pero tenemos una oportunidad. Porque si la cosa anda más o menos, o devolvemos a pasos anteriores, los resultados nunca son los esperados por la gente. Acá aparece una pequeña imagen que no es muy relevante en realidad, con algunos puntos de suturas que son como los más habituales que se utilizan en las tenorrafias de tendones tanto flexores como extensores. ¿Por qué solo la puse? Solo como para que tengan algún muy básico conocimiento, y que sepan la importancia de comprender algún tipo de lectura de fichas clínicas, por ejemplo, y que se les aparece, no sé, un punto Kessler. Bueno, decir, ¿qué diablo es el punto Kessler? ¿Qué es esto? ¿Es un signo de algo positivo? ¿Es algo negativo? ¿Me permite hacer qué cosa? Sí, tiene una respuesta importante. Por ejemplo, de todos estos puntos que aquí hay distintos nudos al final que se hacen para unir los cabos de un tendón, el Kessler, por ejemplo, que es el 7 de acá, es como el más utilizado actualmente acá en Chile y en muchas partes del mundo, tiene como una buena fortaleza. Pero por decir un ejemplo no menor, y es que si aparece, por ejemplo, o llega a nosotros un usuario y hacemos una lectura de su epicrisis y vemos que tiene un punto Kessler, nos encontramos con lo más habitual, y es que viene una sutura como la que se observa en la imagen, un tipo de punto. Si viene con doble punto Kessler, por ejemplo, que lo pueda mencionar, estamos ya ante una fortaleza mucho mejor y una estabilidad mucho mejor que un punto simple, pero que a nivel de la expertise del cirujano es mucho más complicado de hacer. Entonces, ya encontrarnos con un doble punto nos da a nosotros la confianza, por ejemplo, de que al momento de hacer la confección de la órtesis y hayan algunos movimientos que puedan ser inesperados, probablemente no va a pasar nada, porque tiene un doble punto que le da una fortaleza especial a ese tendón. Distinto es ya si encontramos un triple punto Kessler, que es una cosa así excepcional y que depende mucho, como les digo yo, de la habilidad del cirujano, y que prácticamente ahí sí que no va a pasar nada, aunque y que incluso hay protocolos que hablan de movilización temprana, incluso desde días muy antes que el resto de los protocolos, cuando hay un triple punto. Esto es como un ejemplo nada más de lo que nos podemos encontrar en este tipo de manejos y lesiones que tienen implicancia en lo que nosotros podemos o no podemos hacer, o podemos o no podemos esperar. Ya, otra vez no me resultó. Acá también un pequeño resumen de lo más importante, que es en el fondo que la fibra colágena, perdón, la fibra del tendón, el tejido conectivo del tendón, es un predominio de fibras colágenos tipo 1, ya que tiene la característica en el fondo de que son muy resistentes, sobre todo cuando se disponen en un patrón lineal definido, que es lo que aparece en esta pequeña imagen, que es una
una imagen de estas líneas dispuestas en patrones iguales correlacionados con la tensión del tendón, ¿ya? Eso es como para que también lo tengamos presente, de que en realidad esta fibra está hecha para ser muy resistente. ¿Qué es lo que hace el tendón? Bueno, esto es un resumen muy básico. Lo que permite en el fondo es transmitir fuerza. Transmisión de fuerza desde el músculo al hueso. Eso es como en muy grueso modo, ¿ya? Y que permite, digamos, finalmente el movimiento, que se logre ejecutar el movimiento. Como vamos a hablar de lesiones de tendones, aquí tenemos como varios canales y varias formas de que se lesione un tendón. Hay maneras que tienden más bien a la cronicidad, y están ahí las tendinopatías, hay tendinosis de distintos tipos, por distintas causas. Hay causas más bien agudas, que son como cortes, secciones, como dice acá, distensiones, sobrecarga, etcétera. Una serie de situaciones que son muy cotidianas, que era lo que les decía al comienzo, y que pueden relacionarse con traumas, con accidentes laborales, por ejemplo, con accidentes domésticos, con traumas deportivos algunas veces, pero que ambas, tanto las agudas como las crónicas, nos pueden llevar a una rotura, ¿ya? O a una inflamación, que también tiene que ver con abordajes que nosotros podemos hacer desde el punto de vista de la intervención ortésica. Entonces, ahí también para conocer que pueden llegar de distintas formas un usuario a nosotros. También como para conocer y recordar un poquitito, para que les suene también a la hora de comprender y de expresar un lenguaje claro en términos técnicos y que todo el equipo pueda entender lo que ustedes están diciendo o hablando, o ustedes entiendan lo que el equipo trata de decir. Tenemos estos conceptos como a modo de repaso. La tenorrafia, ¿qué es lo que es la tenorrafia? Es una cirugía que consiste en la sutura de los dos extremos seccionados de un tendón, ¿ya? Cuando se unen y el cirujano los cose, literal. ¿Qué es la tenólisis? Es una cirugía que consiste en la liberación de un tendón englobado por adherencias, ¿ya? Eso es un procedimiento distinto, que no tiene que ver necesariamente con el tendón en sí mismo, sino que con sus estructuras adyacentes. ¿Qué es la tenodesis? Es una cirugía que consiste en la fijación del extremo del tendón a un músculo o a un hueso, perdón, de un músculo a un hueso. Es cuando se ha desinsertado un tendón por alguna causa y se vuelve a pegar en el hueso. ¿Y qué es la tenotomía? Es todo lo contrario a los anteriores y es una cirugía que consiste en la sección quirúrgica, en el corte quirúrgico de un tendón por distintas causas o distintos motivos. Es importante también hablar de los tiempos, ¿ya? Yo les dije al comienzo que no da lo mismo y los tiempos son muy relevantes. Nosotros nos podemos encontrar con cirugías que llegaron a nosotros, digamos, con distinto tipo de tiempo de abordaje. La reparación primaria, por ejemplo, es cuando se lleva a cabo una tenorrafia dentro de las primeras 12 a 24 horas que siguen a esa lesión. Eso es como lo ideal, es como el gold standard que lo llaman, que mientras antes se aborde, mucho mejor y los resultados pueden ser probablemente excelentes. Pero puede haber una reparación primaria diferida, que es cuando se realiza dentro de los primeros 2 a 10 días posteriores de la lesión. Ya estamos hablando de un tiempo, como dice acá, diferido. Puede ocurrir también que hay una reparación secundaria, y es cuando esto va de los 10 a los 14 días hasta incluso 4 semanas después de la lesión. Estamos hablando ya de un mes incluso posterior. Y existe el último tiempo que está definido como una reparación secundaria tardía y que se realiza ya después de 4 semanas de la lesión. Inmediatamente hace ruido de decir como, pero ¿cómo puede pasar esto, digamos? Bueno, en realidad puede pasar por distintas razones. Acá además dice que entre más tiempo pasen los extremos seccionados sin ser unidos, mayor dificultad habrá en el proceso de rehabilitación y peores serán los resultados. Por eso es importante tener en consideración cuáles son estos tiempos, porque también nos permite proyectar, nos permite informar de manera clara a los usuarios de cómo proyectamos su proceso de recuperación y que en realidad no es lo mismo hablar de una reparación primaria y de resultados esperados
a una reparación secundaria tardía que se hizo 2 meses después de la sección y de los mismos resultados esperados. Probablemente no van a ser los mismos y eso hay que tenerlo claro para poder informarlo y transmitirlo. ¿Por qué puede pasar esto? Por distintas causas. Les decía, puede ser, por ejemplo, que haya un proceso de infección, algo muy habitual, y que se precisa de aseos quirúrgicos, por ejemplo, de tratamientos antibióticos de distinta data, a veces son 7 días, 14 días, y esto se extiende y no se puede realizar la cirugía hasta que eso esté solucionado. Es una de las razones. Puede haber otra razón que es también bien habitual en los traumas graves, que son patologías de mayor relevancia. Por ejemplo, hay causas vitales que se tienen que solucionar obviamente primero, y si hay, no sé, por ejemplo, un politraumatismo por un accidente de tránsito de alguien y que tuvo un TEC, una lesión medular y una fractura de húmero y una lesión de tendones, bueno, ¿por dónde parte el urgenciólogo? Por lo vital. Entonces, puede ser que las cirugías de tendones queden para mucho tiempo después cuando hay estabilidad, incluso que ni siquiera se den cuenta de que haya una lesión de tendones hasta que la persona ya despierta, empezamos con un proceso de rehabilitación en, no sé, la UCI, por ejemplo, después de un despertar de un ventilador mecánico por un politraumatismo, por distintas razones, y nos damos cuenta de que en realidad no mueve la mano, ¿no? Y es como, ¿qué pasó acá? Puede ser, y en realidad se descubre una lesión de tendones 2 meses después. Eso también pasa. Puede pasar por otras razones como muy prácticas, como la disponibilidad de pabellones. Hoy día, por ejemplo, tenemos esa realidad. Hoy día tenemos en gran parte de las instituciones de salud los pabellones como camas críticas, con ventilación mecánica para muchos de los usuarios que están pasando por los procesos agudos del COVID y que simplemente limitan la disponibilidad de pabellones para realizar este y otro tipo de cirugía. Entonces, a veces cuando se dispone de un pabellón, se lo pelean entre todos y por supuesto, hablo de los médicos, y por supuesto se parte por lo más urgente, y esto no necesariamente es lo más urgente, entonces a veces se van alargando los tiempos. Eh, y varias otras razones, a veces simplemente cuando una persona llega a una urgencia con una sección por una sierra, que se cortó la mano, y se realiza un aseo, una sutura superficial, y se le cita para una cirugía posterior, y le dice, lo vamos a llamar en 2 días y en 2 días lo llaman y la persona no contesta, el teléfono no existe, etcétera. Pasan incluso ese tipo de razones que pueden ser básicas, pero aún así suceden. Entonces, todo eso hay que tenerlo en consideración a la hora de la proyección. Por eso es que les hago como el hincapié en que estos tiempos son importantes. Ya, me van deteniendo y haciendo preguntas si es que tienen consultas, chiquillos, chiquillas. Dentro de las... bueno, y los chiquillos me ayudan también si es que se habla alguien en el chat, alguna pregunta. Dentro de las fases ya de la tenorrafia en sí Edu, misma, perdón, disculpa dígame, que interrumpa. interrúmpame. Julio Domínguez pregunta, ¿Mm? ¿estos tiempos de reparación son posteriores a la lesión o a la intervención quirúrgica o va para ambos casos? Hablamos de los tiempos desde la lesión hasta la reparación. Esos son los tiempos de los que estábamos hablando en la diapositiva anterior. Es como previo a la tenorrafia. Pasó, no sé, una semana desde que se accidentó hasta que se hizo la cirugía. Ese tiempo es el que estábamos conversando. ¿Alguna otra consulta? Nos No sé si quedó dice, claro. gracias. Ya. Ahora sí, hablando justamente ya desde la tenorrafia, adelante, hablamos de 3 fases distintas, que son como fases fisiológicas. La fase 1 es de los 0 días, desde el día 1 básicamente hasta el día 7. La primera semana es la fase 1 y es donde hay una fuerte respuesta inflamatoria. ¿Ya? Es como la clásica después de cualquier operación. Digamos. La fase 2, desde el día 8 al día 28, la primera semana, el primer mes, donde viene como todo el inicio de la reparación activa y el inicio del pic del colágeno, con la llegada de este colágeno a la zona necesaria de disposición para este nuevo tendón que se va a hacer, o reparación de este tendón más bien. Y una fase 3 que ya es mayor a 28 días y que es la reparación y la remodelación, comienza como a la tercera semana más o menos, y al igual que las fracturas, por ejemplo, termina por allá por el tercer o cuarto mes.
donde hay toda como una remodelación de acuerdo a la disposición y a las líneas de tensión que se establecen en ese tendón. Aparece acá destacado también una pequeña flecha que sale desde entre la fase 1 y la fase 2, justo en ese límite, entre los 7 y los 10 días más bien. Acá hay un destacado que dice mayor precaución. ¿Qué significa esa mayor precaución? Que es justo cuando termina la inflamación y llega el colágeno, justo en ese intercambio, es donde estadísticamente se produce el mayor registro de rupturas, de re-rupturas del tendón reparado. ¿Y por qué hago el énfasis en que hay que tener cuidado con estos 7 a 10 días? Porque es justamente en esta etapa, en estos días, durante, con mayor frecuencia, llegan a nosotros esos usuarios para la confección de las órtesis. Entonces, si hubo una tenorrafia por una lesión de tendones flexores, por poner un ejemplo, del segundo dedo, lo van a operar, van a ponerle una valva de yeso para poder estabilizarlo postquirúrgico. En algunos centros se hace una valva inmediatamente, pero son muy pocos. Generalmente se les pone una valva de yeso y unos días después se manda a terapia. Y cuando llega a terapia, estamos justamente como en la semana posterior de la tenorrafia y es donde hay que tener mayor precaución. Por eso a la hora de la confección no es lo mismo hacer una órtesis de este tipo en un compañero, como lo haríamos en el laboratorio y que va a tener como su mano sana, me imagino yo, que hacerlo en una persona con una lesión reciente y que estamos justamente pasando por este periodo fisiológico. Por tanto, hay que tener extremo cuidado y medidas como realmente de alerta extremas para no pasar, porque nosotros seamos los responsables o nosotras seamos las responsables de una ruptura del tendón, porque eso significa volver atrás mucho. ¿Por qué es tan importante esto? Porque imagínense un tendón igual que un hilo, ¿ya? O un cable más bien, que tiene muchos cables dentro. Y cuando el tendón se corta, tienen un cabo proximal y un cabo distal, pero mientras más días pasan, ese tendón se empieza como a deshilachar, ¿ya? Entonces, ojalá que el abordaje, como decíamos antes, haya sido lo más primario posible para que eso no suceda y esté fuerte el tendón para poder hacer la sutura. Pero si pasa que a nosotros se nos rompe ese tendón, a nosotros, en la maniobra de confección de una órtesis, este es uno de los procedimientos más delicados que podemos hacer nosotros. Si a nosotros se nos rompe el tendón, el cirujano no va a poder coser ahí mismo. Necesariamente tiene que cortar un cachito del cabo proximal y un cachito del cabo distal para volver a unir y volver a suturar. ¿Qué pasa con eso? El tendón queda más corto, necesariamente. Entonces, es grave en el fondo que podamos pasar por algo así y hago una detención en esto de los tiempos justamente para que ustedes lo tengan como una de las cosas más relevantes a la hora de hacer una palmeta, una dorsaleta o lo que sea que tengan que hacer posterior a una tenorrafia en una fase muy aguda. ¿Queda claro? Por favor, díganme que sí, porque esto tiene que quedar claro. Edu, tengo yo una consulta. Consulta. En tu práctica, efectivamente, porque yo recuerdo cuando estaba en mi práctica en quinto, esta como información era como súper, tenía harta connotación y siempre te metían como harto miedo en relación a la movilización pasiva de las lesiones de tendones, ¿cierto? Entonces, ¿qué tanto efectivamente tú te has encontrado que pasa esto, que se corta por una movilización pasiva? ¿Tú lo has visto o es...? Porque pasa mucho, pero yo nunca lo he visto y nunca he sabido que a alguien le pasa, pero siempre está como ese miedo. No sé si tú ahí en la pega te ha tocado verlo o si efectivamente pasa con harta frecuencia. Mira, afortunadamente no es algo que pase con alta frecuencia, tal cual. Quizá este llamado al miedo tiene ese efecto, Exacto. eh, que es que lo tenemos que tener muy presente a la hora de ser muy cautos en hacer esto. Sí lo vi en el hospital donde trabajo, pasó, digamos, con una de las usuarias que se atendía con nosotros durante la movilización justamente, que era durante la primera movilización, de hecho, a la cual esta usuaria llegaba, y ha pasado también con, que esto sí es mucho más frecuente,
ha pasado también con personas que no siguen las instrucciones y que básicamente se retiran la órtesis o se movilizan ellos mismos en casa, y eso la verdad pasa bastante. Es parte de nuestra responsabilidad en el fondo hacer un proceso educativo súper potente para que eso no pase. Pero hay gente que es súper porfiada y que cree que básicamente por partir antes va a terminar más luego. Eso siempre me lo dicen, no, no, deme 10, no, yo hago 20, 30. Movilizaciones pasivas, no, no, son 10. Yo le digo 10 porque no estoy inventando el hilo negro, aquí esto está protocolizado hace muchos años como algo que realmente funciona desde los 80, digamos, y que es hasta el momento la mejor forma de hacer este tipo de recuperaciones, pero afortunadamente no pasa mucho de parte de los tratantes que ocurra esto. Más bien es responsabilidad muchas veces de los propios usuarios que no cumplen las indicaciones. Vale, vale. Entonces, ya habiendo hecho como esta pequeña introducción, que era eso más que nada, si bien tiene cosas importantes, insisto, vamos a hablar ahora de qué tipos de órtesis son las que podemos hacer dependiendo de cuál es la lesión en la cual tenemos que hacer el abordaje. Lo primero, vamos a dividirlas por tendones flexores y por los tendones extensores. Cada uno de estos, tanto extensores como flexores, tienen distintas zonas que están dispuestas anatomoquirúrgicamente para saber cuál es el abordaje que se requiere hacer para cada una de ellas, ¿ya? Esto no es tanto de fórmula, pero sí tiene como cosas que se descartan per se y lo van a entender como al final. Entonces yo no puedo hacer, para poner un ejemplo, una dorsaleta, una férula que vaya por el dorso, cuando hay una lesión de extensores que van por el dorso. No tiene sentido. Entonces vamos a hacer una férula que vaya por el otro lado para poder hacer la movilización e iniciar los procesos de recuperación que van a rondar siempre aproximadamente los 3 meses, pero que a nivel de la intervención ortésica en realidad es mucho más limitado y generalmente son las 4 primeras semanas, extendiéndose a 2 semanas más, hasta 8 semanas, dependiendo de la zona y de qué tipo de lesión estamos hablando. Y si tuvo o no tuvo intervención quirúrgica, porque no todas las lesiones de tendones que vemos son relacionadas a tenorrafias. Algunas son abordajes ortopédicos, es decir, sin ningún tipo de intervención quirúrgica y que solo dependen, digamos, de la confección de la órtesis y del éxito que nosotros podamos tener como tratantes en conjunto con los usuarios, porque esto sí que es en conjunto con los usuarios. Eso es lo que les decía antes del seguimiento de instrucciones y de la educación que nosotros tenemos que hacer respecto de esto, qué se puede hacer, qué cosas no se pueden hacer. Entonces, hablando de las lesiones de extensores particularmente, recordarles también, porque esto yo estoy seguro que lo tienen que haber visto antes, las zonas extensoras se dividen en 8, ¿ya? Es bien simple, porque las impares son zonas articulares y las pares son zonas no articulares, digamos, más bien diaficiarias. La zona 1 es la 1, la 3, la 5 y la 8, y la 7, perdón, son las impares, son articulares. La 1, la zona de la interfalángica distal. La 3, la zona de la interfalángica proximal. La 5, la zona de la metacárpica. La 7, la zona radiocarpiana. La 2, a su vez, es la falange media. La 4, es la falange proximal. La 6, los metacarpianos. La 8 es la zona distal del radio. Y el pulgar también, a su vez, también tiene zonas, que son 4. Y tenemos la zona 1, que es también articular, que es la interfalángica. La zona 3, la metacarpofalángica. Y la zona 2 y 4, que son diaficiarias. La zona 2 es la de la falange proximal. Y la zona 4 es la del primer metacarpiano. Ya, incluye ahí en parte algo del carpo, pero esto es como a grueso modo, para que lo consideremos y sepamos que dependiendo de la zona se hacen determinadas intervenciones. La primera de ellas, aquí lo que aparece es una imagen de una mano, y esta mano tiene un dedo medio que tiene la interfalángica distal en una flexión
mantenida y es provocado por la sección del tendón extensor en la zona 1, ¿ya? O en la zona 2 hasta, pero generalmente es en la zona 1. Entonces, esta lesión, que se llama dedo en martillo o mallet finger, provoca la flexión mantenida de la articulación interfalángica distal, ¿ya? Jorge, busca por ahí esa que tú la definías como un dedal. Esa es la que vamos a mencionar ahora. ¿Qué pasa en el dedo en martillo? Como les decía, como les decía ahora, son lesiones en la zona 1. Podemos dividir esto entre el finger y el fracture, como dice acá. Pueden llegar personas con una lesión mallet finger, que es la sección del tendón en esta zona 1, o pueden llegar personas con un mallet fracture. El mallet fracture es cuando el tendón lesionado arranca, literalmente, arranca una parte del hueso, ¿ya? Acá aparecen dos imágenes. La imagen de arriba muestra un esquema de una sección de tendón en la zona 1, simplemente se corta el tendón extensor, y abajo aparece una imagen de una radiografía donde hay una articulación interfalángica distal con un pequeñito hueso que aparece desplazado de su sitio. Eso debiese estar en la falange distal, ¿ya? Pero el tendón arrancó literalmente una pequeña fracción del hueso y que también afecta, por supuesto, la articulación. ¿Qué pasa cuando hay un arrancamiento, una avulsión que se llama, del tendón mayor? Porque dice acá que hay un margen del 30% de la superficie articular. Cuando es igual o menor al 30% de la superficie articular que está arrancada de su zona, de la falange distal, nosotros podemos hacer un abordaje ortésico con el mismo mecanismo que si fuera una lesión de tendón simple y llanamente. Ahora, si es mayor al 30%, en realidad nosotros no podemos hacer nada y el abordaje debiese ser quirúrgico, ¿ya? Esto también es importante de conocer porque a veces, a mí me ha pasado, de que me han llegado usuarios con arrancamientos mayores al 30% y que uno observa la imagen y es como, y voy a hablar con el cirujano, le digo, doctor, pasa esto y esto, y es como, oh, sí, tienes razón, ya, vamos a en realidad ponerle una aguja, que eso es lo que se hace, y no se trata mediante un tratamiento ortopédico que en realidad no resulta. Por eso es que es importante saberlo también y conocer cuál es nuestro campo de acción. ¿Cuáles son los mecanismos más frecuentes para que pase una u otra de las lesiones? Generalmente son flexiones forzadas de la interfalángica distal, como golpes directos sobre la punta del dedo, básicamente, y que producen esta sección, ¿ya? Para este tipo de lesiones que cumplan en el fondo con los parámetros de éxito que nosotros podamos tener, se confecciona la llamada férula de Stack, ¿ya? La férula de Stack la van a escuchar mucho porque es súper frecuente de hacer por parte nuestra. Muy frecuente, diría yo que una de las más frecuentes. No sé, Pancho, si tú estás de acuerdo, pero entre la palmeta y el COCAP, que son como muy habituales de hacer, yo diría que esta está ahí, en el top 3 Sí, de las no, más habituales. y aparte que también está como casi como por catálogo también, como que la venden prefabricada, cosa que yo estoy muy en desacuerdo que se venda prefabricada, no tiene ningún sentido, pero he escuchado y he visto también personas cercanas a mí que han ido, por ejemplo, a la Mutual o a otros sectores y a urgencia por justamente las lesiones que Eduardo explica, y le dicen, ya, toma, ahí te coloco esta órtesis de stack, pero prefabricada, no hecha por un terapeuta ocupacional. Y es como, ¿cómo te explico que eso no va a sanar por algo así Sí, prefabricado? sí, en realidad el Pancho tiene mucha razón con eso. Y acá aparecen dos imágenes, una que es la superior, donde efectivamente se muestra una de estas preconfeccionadas, pero que lamentablemente, bueno, puede llegar a funcionar ya, pero es súper importante tener como la mano del terapeuta, no solo por defender la pega, digamos, sino que porque es importante
ciertas técnicas y consideraciones que son muy particulares y que dependen, no todos los dedos son iguales, yo me miro los míos y ni siquiera los de una mano son iguales a los de la otra. Entonces, hay que tener eso como una base, de que mientras más personalizado sea, mucho mejor. Entonces, esto también involucra esto que además son férulas, al ser digitales, tienen que ser muy precisas. Y es ahí como la gracia de la delicadeza en el fondo del trabajo. Bueno, la férula de Stack, que es, como les decía yo, una muy habitual, es una férula estática que inmoviliza la articulación interfalángica distal, solo la distal, no inmoviliza la proximal, y la posiciona en una hiperextensión, con el objetivo de proteger e inmovilizar esta interfalángica distal en hiperextensión para que el tendón sane. ¿Dónde está la clave, por ejemplo, de esto? En que está la hiperextensión de la interfalángica distal. ¿Por qué? Porque básicamente al hiperextender, si ustedes se hiperextienden sus propios dedos, ¿qué pasa a nivel extensor? A nivel extensor, la distancia entre supuestos cabos seccionados que están distantes uno del otro, la distancia se disminuye y permite en el fondo que se vuelvan a tocar esos tendones seccionados. Al pasar eso, por un proceso que promedia las 6 a 8 semanas, en general 6 semanas, de uso permanente, 24 horas al día, 7 días a la semana, ese tendón sana de forma natural y no requiere de ningún tipo de intervención quirúrgica. Porque sobre todo a nivel como de los dedos, cualquier intervención quirúrgica se intenta evitar a toda costa porque los procesos son tan delicados que las secuelas pueden ser incluso mayores solo al hecho de abrir, digamos, un dedo cualquiera. Alguien está levantando la mano. Fernanda, Sí, Fernando Díaz. dígame. Sí, hola, profe. Bueno, es que lo que pasa es que mi papá tuvo una lesión del dedo anular y le dieron esta órtesis, pero yo me daba cuenta que no le dejaba como en extensión. Ahí Entonces, está usted haber hecho esto. claro, entonces como que yo la veía, claro, como que le dejaba como el dedo muy en línea, quizás, Claro. pero en ese caso ahora como que a veces yo le muevo el dedo porque él siente dolor. Nunca tuvo una intervención, entonces como que yo a veces como que le hago esta movilización pasiva quizás, y es como que le duele porque no, ni siquiera lo puede mover. En ese caso tuvo que haber sido otra intervención. Bueno, es lo mismo que estábamos hablando previamente. Em, Esto es como una parte del proceso interventivo, no es el todo. Aquí en el fondo también los controles para saber si efectivamente esto se está llevando de buena manera son súper relevantes y termina, digamos, todo en un proceso de refortalecer toda esa zona, de movilizar y de poder incluirlo en sus actividades funcionales, etc. Entonces, yo no sé si tu papá pasó justamente por eso o no, pero debería haber pasado en el fondo por un proceso de inmovilización, de controles, de inicio de movilización, de fortalecimiento y de incorporación como a sus actividades cotidianas, como en ese orden. Ujú. Entonces depende mucho y es lo que les dije al comienzo, no da lo mismo. Aquí no da lo mismo hacer como una cosa estándar. Hay cosas que están protocolizadas y que requieren ser como bien estructuradas, pero hay otras que son muy dependientes de las personas. Entonces, depende mucho si él pasó por este proceso o no, porque al hacerlo en ese orden, efectivamente, el dolor debiese ir en regresión. Claro, o sea, lo que recuerdo fue al traumatólogo y como que le dijo que ocupara esa órtesis y listo. No, nunca fue como a control o que le hicieran como algún tipo de terapia, quizás, pero no. Eso fue lo que faltó entonces, para que Ujú. efectivamente ese proceso haya sido en una gradualidad que permitiera disminuir la molestia, el dolor y favorecer, por supuesto, la función. Es muy probable que cuando solo los dejan así, el dedo quede muy tieso y Sí. después cuesta movilizarlo un montón e incluirlo como en tareas, incluso pasa a ser algo molesto per se, porque uno necesita más la flexión que la extensión y cuando el dedo queda extendido, más lo que molesta que lo que ayuda. Ujú, sí. Así es. Gracias, profe. Ya. Em, ¿Qué más? Seguimos.
esto es cómo se hace esta férula de Stack, esta férula para mallet finger. Acá aparece 3 imágenes, 3 dedos básicamente. La primera lo que intenta es tener cuáles son los hitos o las referencias anatómicas para poder confeccionar una férula de Stack. La primera es como la interfalángica proximal. ¿Ya? El pliegue de la interfalángica proximal, tenemos que considerar la interfalángica distal, la base de la uña, que no se le olvide eso, y la punta del dedo. Desde la punta del dedo, ustedes seguirán la línea, desde la punta del dedo existe como una línea curva diagonal que va como hacia aproximadamente 1,5 a 2 centímetros lateral y medial, hacia los dos extremos, digamos, del dedo, desde los bordes en el fondo del dedo afectado. ¿Por qué 1,5 a 2 centímetros? La idea es que estas aletas que quedan desde el borde del dedo logren, al envolver el dedo desde palmar hacia dorsal, logren envolverlo completamente y puedan pegarse a nivel dorsal. Entonces tiene que garantizarse eso a la hora de tomar el molde y después, por supuesto, cortarlo y que no vayan a quedar cortos con eso. Bueno, el plástico además sigue una línea paralela como a los lados del dedo, que son estas aletas, hasta la línea de la interfalángica proximal. Desde ahí lo que hace es que hace una pequeña escotadura para la flexión de la interfalángica proximal. Eso es lo que intenta hacer, como esa escotadura, porque la interfalángica proximal no se inmoviliza, solo la distal. Ya lo hablamos en la primera clase de órtesis. Y también se deja otra escotadura que se forma al hacer el moldeo para la uña, ¿ya? Y para permitir que en el fondo, literalmente, las personas puedan cortarse la uña, porque esta órtesis está ahí 8 semanas, 6 semanas aproximadamente, y necesita sus espacios para poder hacer una BD tan simple como es. A la hora del moldeo lo que pasa es que esto se moldea desde palmar hacia dorsal, se posiciona en palmar, se unen las dos aletas en dorsal, pero si solo pasara eso, hay un efecto que en el fondo sigue manteniéndose la caída de la interfalángica distal, como aparece en esta pequeña imagen de acá. Por lo tanto, a todo esto se le agrega además un velcro que va más o menos en la línea de la falange media y que permite hacer la palanca para permitir que la órtesis quede en su lugar, permita, digamos, la hiperextensión, que eso se hace durante el moldeo, permita la hiperextensión de la interfalángica distal y no moleste a la hora de flexionar la interfalángica proximal. ¿Ya? Aquí les voy a mostrar ahora unas pequeñas imágenes como de cómo se toma el molde. Básicamente se marcan los contornos del dedo, como les decía, o de un dedo similar. Ojo con esto, porque no necesariamente es el mismo dedo. A veces hay heridas, puede pasar, o simplemente vienen con una de estas clásicas como aluminios, como valvas de esas pérolas de aluminio que permite mantener el dedo, que se las ponen en la urgencia y los envían así. Entonces la idea no es sacarla para poder hacer la toma del molde. Entonces yo observo cuál es el dedo, más o menos la contextura que tiene, y solo para tomar el molde puedo utilizar otro dedo. De la otra mano, por ejemplo, que sea el mismo dedo, si son parecidos, porque a veces pasa que no, pero más o menos se busca uno parecido, ahí hay 10 posibilidades. Bueno, depende. Y se toma el molde, digamos, como en los parámetros que les decía antes. Se marcan básicamente las referencias antes descritas, que es en el fondo la línea de la interfalángica proximal, la de la interfalángica distal, la base de la uña también se marca, se hacen estas líneas oblicuas, o sea, curvas diagonales, se generan estas aletas, se marca y se corta en un termoplástico delgado. Como es un dedo, tiene que ser un termoplástico delgadito. Ojalá de 1,6 milímetros hasta 2 milímetros como máximo. El 1,6 como el más recomendado. ¿Ya? Después de que se cortó, lo que se hace es calentarlo desde, idealmente al comienzo, desde palmar hacia dorsal. ¿Ya? Aquí lo que se hace es garantizar y observar que la interfalángica proximal quede libre a la hora de
de poder hacer futuramente la flexión, se unen las dos aletas que se generaron en la línea media, o en la línea media del dedo por dorsal, y se observa, digamos, desde el lado para tratar de ir al mismo tiempo haciendo una hiperextensión. Esa hiperextensión es bien relativa dependiendo de qué tan rígidos sean los dedos de las personas. Porque, por ejemplo, en este caso, la hiperextensión es súper poco lograda porque el dedo es tieso, básicamente. Y uno lo puede observar, hay gente que es hiperlaxa y que logra unos ángulos extraordinarios, y hay otros que no se mueven con nada, y simplemente porque son tiesos. Al mirarla desde lateral, o al palparla en el fondo desde lateral, lo que va a observarse rápidamente, o palparse rápidamente, es que va a quedar un excedente de plástico en la línea dorsal del dedo donde se unió el material. Entonces, esa tenemos que eliminarla como al ras lo más posible para que ese exceso no moleste. Es importante que el moldeo tiene que considerar la alineación del dedo, la liberación de la interfalángica proximal, la liberación de la uña y la hiperextensión de la interfalángica distal. Eso tiene que estar todo hecho al mismo tiempo. Entonces, es una férula simple, muy rápida de hacer, pero también muy precisa. Entonces necesitamos como tener varias cosas en consideración a la hora de ir haciéndola en sí misma. Una vez que ya está fría, se corta este exceso de material. Yo le sugiero también calentarla un poquitito con calor seco para que se adhiera mucho mejor y no se abra después. Tú, Jorge, podrás palpar que en la línea de arriba están como pegadas. No sé si lo logras como notar. Que hay como una línea. Esa línea, ahí sí, ahí está con micrófono abierto. Está debajo del velcro, está la unión, profe. Exactamente, queda debajo del velcro. Ya te me adelantaste. Entonces, una vez que se pegan y se corta el exceso de material, lo que yo sugiero siempre es calentarlo un poquitito, muy poquitito, para no perder la forma, con calor seco, con una pistola de aire caliente, para que quede bien adherido. Después se prueba nuevamente, porque la idea no es estar sacándole y poniéndola todo el rato. Se hace como la menor cantidad de veces posible. En toda lesión de tendones es lo mismo. Ojalá hacer la mayor cantidad de cosas sin estar probando esto en la gente. Por eso hay que tener mucho criterio, mucha expertise para ir haciéndola. Y mucha precaución, básicamente. Se prueba y se comprueba de que la interfalángica proximal no tenga una limitación a la hora de ser flexionada, y después de eso se le pega el velcro, que es lo que decía Jorge, él logra notar, que va justo sobre la falange media. Jorgito, ¿me puedes apagar tu micrófono un segundito, por favor, que se escuchan unos perritos? Gracias. Se pega el velcro sobre la falange media por dorsal, y además en el fondo de darle cierta estética y cierta función a ese velcro, también permite que la órtesis no se separe y queda como bien unida estos dos cabos que se pegaron, ¿ya? Después se le pega un pequeño velcro que va rodeando, digamos, toda la órtesis de Stack. Se comprueba desde una visión palmar que la línea, el pliegue de la interfalángica proximal esté libre para la hora de la flexión, y obviamente se comprueba de que sea cómoda para la persona. ¿Qué cosas son importantes? Por ejemplo, observar que la uña o la zona de la piel alrededor de la uña que está libre no cambie de coloración, que no esté muy apretada en el fondo. Yo siempre le digo a la gente que después de que tenemos cierta seguridad, por ejemplo, sacuda un poco la mano para ver si es que no se suelta o no tiene esa sensación de que está suelta. Y por supuesto los controles son súper importantes, importantes como controles próximos. ¿Por qué? Porque lo más probable es que el dedo esté hinchado, y esa inflamación va a ir disminuyendo con el pasar de los días,
y lo más probable es que la órtesis les quede grande rápidamente. Entonces, eso no puede pasar, y necesitamos ir haciendo ajustes milimétricos muy, muy seguidos para poder hacer que esto quede como en su lugar, porque si la órtesis se cae durante la noche, por ejemplo, al dormir, se puede perder todo el tiempo avanzado. Entonces, para dormir también yo les recomiendo que se pongan como una pequeña venda, por ejemplo, que dé como un poquitito más de sostén, pero no es necesario para las actividades cotidianas. La idea es que sientan que está firme, pero no apretado, ¿ya? Eso. Dentro de las particularidades de estas órtesis, a mí siempre me gusta como terminar como con cosas más específicas. Primero está que la hiperextensión de la interfalángica distal es una cosa que tiene que estar garantizada sí o sí, dentro de la mayor medida de lo posible, porque hay gente, como les decía, que tiene mucha rigidez y que no se logra esa hiperextensión. Hay que cuidar mucho los puntos de presión en la zona dorsal de la falange media y del borde de la uña, ¿ya? Porque a veces ahí es donde queda como apretado y puede generar incluso heridas. Entonces hay que tener cuidado con esos bordes y comprobar con la persona, por eso es que les decía de los controles que son importantes. Hay que ojalá hacer el mayor largo posible, pero sin restringir la movilidad de la interfalángica proximal para lograr como una palanca adecuada y que permita, digamos, la hiperextensión correcta y la distribución de las fuerzas como corresponde. Hay que tener presión, hay que tener cuidado con la presión sobre las articulaciones que puedan estar inflamadas, que también puede ser dentro de un proceso agudo. Hay que tener ojo con eso. Nuevamente les hablo sobre los controles posteriores que son importantes. La técnica siempre tiene que estar pensada en el moldeo y en la alineación simultánea. Siempre hay que estar haciendo más de una cosa a la vez, entonces hay que tener como mucha precaución y mucha atención en lo que están haciendo. Hay que dar mucha indicación respecto del cuidado personal. ¿Por qué? Porque esto tampoco puede estar, si bien la indicación es 24/7, ¿cómo lo hacemos para bañar? Como para secar esa zona si es que se mojó, algo que es súper habitual, que en el fondo es sudar, simplemente. Entonces, los cuidados siempre van en que la persona se puede retirar la órtesis con determinadas precauciones, y es siempre sobre una superficie, se deja el dedo como en una hiperextensión, mientras se seca la órtesis, y después se vuelve a poner, ojalá en una posición de supinación, para poder ponerla y no hacer que se doble el dedo bajo ninguna circunstancia, por ponerles algunos ejemplos. Y la inmovilización es por 6 a 8 semanas más o menos, con un retiro progresivo y con posterior inicio de la movilización, que era lo que estábamos hablando con el papá de la compañera. ¿Alguna duda respecto de la férula de Stack? Porque aquí terminamos con esta. Profe, yo tengo una duda. Con respecto al velcro, ¿qué tan ancho tiene que ocuparse? Dudo que uno tenga que ocupar el más ancho de los manchos, porque como los deditos son cortitos. Correcto. O sea, Sí. No, se ocupa un velcro delgado. De hecho, el de 2,5 centímetros muchas veces queda grande. Yo lo corto en general y le saco como los bordes que no tienen como la adherencia, y queda así como de 2 centímetros más o menos. ya. Es uno chiquitito. Entonces, Dígame, Jorge. ¿qué función, no lo entendí, qué función cumple este velcro acá por dorsal? Ese velcro lo que hace es garantizar que, como tienes una escotadura a nivel de la flexión de la interfalángica proximal, lo que hace es garantizar que no se corra, que se mantenga como en su lugar. A lo mejor la que tienes tú no logra como la presión suficiente porque no está hecha a tu medida, pero eso es lo que trata de hacer el velcro, mantener la órtesis en su lugar a pesar de la flexión de la interfalángica. Porque yo tomé la otra parte del velcro y pensé que podría para darle alguna extensión hacia... No sé si lo logra ver. Sí, veo lo que estás haciendo. No. Lo que se intenta hacer simplemente es darle la vuelta, digamos, y mantenerla en su lugar. Eso es todo. Ay, para que no se abra. Para que no se abra y para que no se desplace. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, chicos, chicas? Ya, bien.
Pasamos a la siguiente, que es la lesión de dedo en boutonniere. Estas lesiones son más bajas, más proximales. Estamos hablando de lesiones en zona 3, zona 4 aproximadamente, y lo que se observa es una flexión de la interfalángica proximal y una hiperextensión de la interfalángica distal. ¿Ya? ¿Por qué pasa esto? Por distintas razones. Lo primero es que muchas veces procesos crónicos también pueden ser traumáticos, pero los procesos crónicos, sobre todo de sinovitis, ¿ya? La sinovitis crónica, que es una inflamación en la membrana sinovial, en la articulación interfalángica proximal, provoca una distensión a largo plazo, una distensión de la bandeleta central. ¿Ya? Esto todo tiene que ver con el aparato extensor y la complejidad de este. Se genera una distensión, es decir, como una apertura de las fibras de la bandeleta central, del ligamento retinacular transverso y del ligamento triangular. Cuando esas tres cosas pasan, es decir, cuando se distienden esos ligamentos y se elongan sus fibras, las bandeletas laterales, que son muy fuertes a nivel de los dedos, digamos, las bandeletas laterales producen que se desplace el aparato extensor y al final de ser extensoras, las bandeletas laterales pasan a ser flexoras de la interfalángica proximal. Entonces provocan que la cabeza en el fondo de la falange media se desplace hacia arriba. Es como que tiene todo este aparato ligamentoso que está impidiendo que la cabeza se mantenga en su lugar, y cuando se abre pasa hacia arriba. Entonces se produce esta alteración de lo que se observa en el fondo del dedo. ¿Ya? A su vez, tenemos otra cosa, que es la desviación en cuello de cisne, que es todo lo contrario, por decirlo de alguna forma, y es la observación de una hiperextensión de la interfalángica proximal y una flexión de la interfalángica distal. ¿Ya? Son dos cosas diferentes. ¿Por qué se produce el cuello de cisne? Se produce también muchas veces por sinovitis crónica y también por procesos traumáticos, que provoca ahora un aflojamiento, una distensión, pero de la placa volar, de la placa palmar, que está literalmente por palmar. Y como consecuencia se genera una hiperextensión de la articulación producto de la tracción de las mismas bandeletas laterales del aparato extensor. O sea, cuando tenemos una distensión en la bandeleta central, en el ligamento retinacular transverso y en el ligamento triangular, las bandeletas laterales producen una flexión de la interfalángica proximal y una extensión de la interfalángica distal, es decir, un dedo en boutonniere. Cuando esa distensión se genera en la placa volar, las bandeletas laterales lo que hacen es producir una hiperextensión en la interfalángica proximal y una flexión en la interfalángica distal, es decir, un cuello de cisne. ¿Ya? Son dos de las desviaciones que son las más habituales, como en los dedos, sobre todo en personas que tienen enfermedades crónicas articulares, como la artritis reumatoide, por ejemplo. Es una de las más comunes. ¿Qué se hace para ambas? ¿Y por qué las puse juntas en el fondo? Se hace una órtesis llamada de 3 puntos. Es una órtesis estática que permite estabilizar y alinear las articulaciones del dedo de la mano con esta lesión y mejorar la función. Tiene generalmente forma de 8, 3 puntos, canaleta u otra. Hay distintos modelos para poder hacerlo. ¿Ya? La órtesis en 8, que aparece acá en una pequeña imagen, es una órtesis como de un termoplástico delgado, de 1.6 milímetros, por un grosor aproximado, o por un ancho, perdón, de 0,5 centímetros, y hace una forma de 8 literalmente sobre una determinada articulación. Los puntos de unión del 8 son como la zona que quiere bloquearse, ¿ya? Y los extremos del 8, la zona superior y la zona inferior, son las zonas de apoyo, ¿ya? Y ahí hacemos los 3 puntos. Entonces, podemos bloquear, por ejemplo, la interfalángica proximal hacia que no se flecte, y ponemos el punto en esa zona, y las otras dos zonas de apoyo van a ir por palmar. Eso es como súper simple y rápido de hacer, como una de las más simples. Aparece también acá otra imagen, que es una férula llamada órtesis en ojal.
¿Ya? Esta órtesis en ojal se confecciona no con una bandeleta de termoplástico, sino con una pequeña lámina. Esa lámina lo que hace es que se le hacen dos pequeñas aberturas y el dedo pasa a través de esas aberturas, a través de esos orificios, y genera lo mismo, genera 3 zonas de apoyo, dos dorsales y una palmar, o al revés, y que se transforman en una férula de 3 puntos. Y una tercera férula, tipo de férula, porque hay varios, que es como más moderna, por decirlo así, y que consiste en una base circular que va por palmar, por dorsal o incluso por lateral, más una zona que une ambas bases por sobre ellos, por sobre la articulación, y genera este tercer punto de apoyo. ¿Ya? Esa es la que les voy a mostrar ahora cómo se hace. ¿Ya? Profe, Dígame. me perdí un poco las descripciones de las órtesis que estaba mencionando. La del 8 es la primera imagen, ¿cierto? Correcto. Y la segunda es la que mencionó hace poco. La segunda es en ojal. ¿Ya? Ah, esa es la de ojal. Eso se hace con una pequeña lámina y Ya. tú le haces un hoyito en una parte, un hoyito en la otra, y el dedo lo pasas a través de él. Es Ah, súper ya, ya. súper Es que simple. tenía la confusión en las imágenes, como que no lograba diferenciar cuál era cuál. Gracias. Jorge, ¿me puedes mostrar en la pantalla esa que tienes ahí? Esa es la férula en ojal, ¿ya? Esa que tienes en tu mano, ¿ya? Ese es el segundo modelo, exactamente. Eso, ahí está el modelo. Bien. ¿Encontraste la otra, Jorge? La otra chiquitita que te mandamos. Esa mismita. Esa es la tercera y es la que les voy a mostrar cómo se hace. Así que póngasela nomás, para que entiendan lo que estamos conversando. ¿Cómo se hace esta órtesis? Hay distintas fórmulas en el fondo para tomar la medida. Es bien complicado porque muchas veces se hace muy al ojo, pero una fórmula más estándar y definida es con un pequeño hilo o con algo similar, con algo flexible, que en el fondo tome desde la mitad de la falange proximal, en este caso lo que vamos a ver, desde la mitad de la falange proximal a la mitad de la falange media por palmar, haciendo un círculo, ¿ya? Y que ese círculo sea hasta la línea media del dedo por lateral y por medial, ¿ya? Complicado lo que les estoy diciendo, pero ya lo vamos a ver cómo queda para que entiendan qué es lo que tienen que medir. Una vez que se mide eso, yo corto el hilo y hago una pequeña lámina de termoplástico que va de 1.6 milímetros también delgadita, por aproximadamente 0,5 centímetros de ancho. Se calienta y se unen los cabos, ¿ya? Se hace como un círculo, literalmente. Se puede unir con calor seco o con calor húmedo. Con calor seco queda mucho mejor, queda más firme, pero también se puede hacer con calor húmedo. Y esto es lo que se hace. El material se calienta y se apoya sobre el dedo en la zona que fue medida, ¿ya? Y se espera hasta que el plástico se enfríe, se le va dando la forma, y lo que se asegura en el fondo es que las zonas de apoyo queden bien moldeadas, es decir, planas sobre el dedo, ¿ya? Ahí están como una zona de apoyo en la falange proximal, una zona de apoyo en la falange distal, y rodea esto hasta más o menos la mitad del dedo, tanto por lateral como por medial. ¿Qué es lo que se hace después? Se vuelve a medir ahora, pero la zona que vamos a dejar por sobre la articulación, que es la que va a unir ambos extremos de la base, ¿ya? Se corta lo mismo, se corta un pequeño termoplástico de las mismas medidas anteriores, pero ahora sí se calienta en calor seco y algo súper local y poquitito. Si se fijan, lo que aparece acá es que solo el extremo, el pequeño extremo, está calentado y el resto no. Primero, porque se van a quemar los dedos. Segundo, porque solo necesito eso para no perder la forma de la base que hice. Entonces, el calentarlo es un par de segundos y con eso adhiere perfectamente, como aparece acá en la imagen, uno de los extremos a la base. Y después hago exactamente lo mismo con la otra base, es que se calienta y ya se prueba sobre el dedo que estamos tratando de moldear. ¿Qué es importante después de esto? Observar y ver si no hay espacios, ¿ya? Si no hay zonas que
que en el fondo puedan hacer que no se cumpla correctamente la función, que quede suelta y que cause finalmente incomodidad. Si es que eso se genera incomodidad, lo habitual es hacer una corrección, y la corrección para la comodidad es milimétrica, literalmente milimétrica. Entonces, ¿cuál es la técnica que yo les recomiendo? Yo les recomiendo usar una excelente tijera y cortar la parte que va por sobre la articulación, ¿ya? Corto los milímetros que sean necesarios, 1 milímetro, 2 milímetros, dependiendo del espacio que necesite reducir, y luego lo caliento rápidamente con calor seco y los uno. Eso es lo que se hace como para modificar milímetros, insisto, milímetros. Y luego vuelvo a probar y ver si es que efectivamente funciona, y aquí no hay ninguna zona de espacio y se bloquea la hiperextensión, o sea, perdón, se bloquea la flexión en este caso de la interfalángica proximal y se refiere, digamos, confort en el uso. Aquí hay algunas imágenes que lo que muestran es la misma férula, pero que esta es la que venden como comercial estándar, por tallas algunas veces, pero como decía Francisco antes, también lo que se recomienda es hacerla personalizada para ir viendo justamente estos detalles que son milimétricos, insisto, y que lo que tienen que garantizar, obviamente, es una función adecuada. Dentro de las particularidades, material de 1.6 milímetros es el mejor. Es un trabajo súper simple, súper rápido, pero de alta precisión. Entonces tienen que tener como, más que nada, esa precaución de que quede así, perfecta. Hay que tener precaución con los puntos sobre las articulaciones que están inflamadas, que muchas veces se puede ver así. Ahí yo les hago una sugerencia de marcar las órtesis con su respectivo dedo en caso de que se necesite hacer más de una, porque a veces para personas sobre todo con enfermedades crónicas y que llegan para 3 dedos de una mano y hay que hacerle la misma, después se confunden de cuál era cuál, entonces yo se las marco de alguna forma, como saber que X es la del dedo medio, Y es la del dedo, qué sé yo, anular, etcétera, como recomendación. Y también hay opciones de complementar este trabajo con otro tipo de materiales. Me pasó una vez, me ha pasado más de una vez, pero me pasó que una usuaria le molestaba mucho que fuera esto en plástico, no quería, y le molestaban mucho sus manos, y era todo un gran tema para ella tener estas órtesis. Entonces lo que hizo fue mandar a hacer estas mismas órtesis de plástico que están viendo, que yo le había hecho, pero con un joyero. Y se las mandó a hacer como, qué sé yo, en plata, con unas piedras ahí, quedaron lo más que hay. Y de hecho, después me las mostró y las encontré espectaculares, pero se las tuve que mandar a modificar, porque los puntos de las bases no estaban suficientemente planos y le hacían puntos de presión. Entonces le quedaban bonitas y tiraba una pinta extraordinaria, pero no cumplían la función y la seguridad que se necesitaba. Entonces después de eso se hizo y le quedaron así realmente bonitas. Pero por supuesto, ahí estamos hablando de otros medios. Pero también se puede hacer ese juego y que permita en el fondo que la persona también adhiera como a este tipo de intervenciones y que tenga varios en uso permanente y que realmente las use, porque a veces no las usan solo porque no les gustan. Eso. Preguntas, dudas sobre las férulas digitales, tanto para boutonniere como para cuello de cisne, que son como digitales. Para pasar a la siguiente. Ya, perfecto, no hay dudas. Pasamos a la siguiente entonces. Hablamos ya de lesiones extensoras en zona 1, 2, 3 o 4, más o menos, que podían ser posibles de lograrse con estas órtesis digitales y con la órtesis de Stack. Ahora vamos a hablar de una órtesis que es mucho más compleja y que se ocupa mucho menos también, tanto por la complejidad como por la especificidad de la zona en la cual se hace, porque se hace solo para lesiones en zona 5, eso es como la recomendación, ya que en otras zonas no anda muy bien pensando en las zonas que cubre. ¿Ya? Esta es una órtesis estática
con un componente dinámico. ¿Ya? Esta es una mezcla bien especial. Es una mezcla como de una palmeta con una dorsaleta y con una férula extensora para la lesión de nervio mediano, porque tiene un alto perfil de aluminio con correas elásticas y dedales individuales. Es una cosa bien especial. Entonces, ¿qué es lo que provoca? ¿O qué es lo que permite más bien? Permite la extensión pasiva de los dedos a través de la tracción de las bandas elásticas y permite la flexión activa resistida con un rango de movimiento controlado a través del mismo perfil con los elásticos y la base que se genera con la zona palmar que va en esa zona. Jorge, te adelanto que en el fondo esa órtesis que tú tienes puesta es el perfil de aluminio, es el que estamos hablando aquí. Ese perfil de aluminio, esa barra metálica, esa es una de las que compone esta, pero no es la misma. No es la misma, es distinta. Ya la voy a describir para que la puedas comprender mejor. Que en el fondo, estas, si pudiera describirla, es como una dorsaleta palmeta, como les digo, con alto perfil, y que más o menos el 70% de la superficie del plástico va por el dorso del antebrazo y el 30% restante por la palma de la mano. Y desde el dorso sale este componente metálico que va a generar una caída sobre la falange media de los dedos, ya con un componente elástico que va a cada dedo de forma individual. Para que lo entiendan mejor, ¿cómo se logra esto? Se logra a través de una abertura en la órtesis, que básicamente se mide por toda la superficie, desde la unión del tercio medio y proximal en el antebrazo hasta la punta de los dedos, como una especie de palmeta, por decirlo así. Pero lo que se hace es hacerle un orificio justo sobre la zona de los nudillos, sobre la zona de las metacarpofalángicas. Y por ahí es donde se meten los dedos y se genera este efecto como inverso, que queda una parte arriba y una parte abajo, una parte por dorsal y una parte por palmar. Entonces se meten los dedos y se permite que se genere este efecto. ¿Ya? Que hay que tener especial cuidado, como recordábamos antes, la zona 5 es más o menos la zona de las metacarpofalángicas. Entonces, a la hora de traspasar el material, lo más probable es que hayan apósitos, hay una herida. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, por eso es la complejidad de esta, no solo en la confección en sí misma, sino que también hay que tener cuidado con no pasar a llevar la zona cruenta que está como con los puntos, que es lo más probable que lleguen a ustedes en esa situación, en esa agudeza. Entonces se pasa, digamos, el material de los dedos a través de este orificio, se coloca la mayor parte por del dorso y la otra parte por la palma. Las partes excedentes se doblan de palmar hacia dorsal y se pegan sobre sí mismas, ¿ya? Y se posiciona, por supuesto, la muñeca y la posición de los dedos para dar este tope de la flexión. No tengo imágenes como de la barra superior, pero lo que se hace es que este perfil se mide y se dobla una barra de aluminio, y suelen ser como de 1 pulgada más o menos, 2 centímetros máximo, un poquito menos, 1 centímetro aproximadamente. Se doblan con una grifa que se llama, que es una pequeña herramienta para doblar aluminio, y se remacha por el dorso, se genera este alto perfil que cae justo para ponerle los elásticos y que caigan sobre las falanges medias. ¿Ya? Este detalle de cómo se hace toda esa barra, la vamos a ver también en la clase de la órtesis dinámica, y ahí les voy a mostrar como un poquitito más de detalle de cómo se confecciona esta, pero Jorge la tiene ahí, como para que la pueda, Jorge, si la pudieras mostrar como cerquita en la cámara, que se vea cómo es la barra de aluminio, que en ese caso tiene, ahí está, el componente como que se eleva sobre las falanges, y luego caen unos elásticos que van como a cada dedo. ¿Ya? ¿Cuáles son las particularidades de esta órtesis? Que esta sí se hace en un material mucho más grueso, 3.2 milímetros es lo recomendado.
hay que tener mucha precaución con los puntos de presión sobre la cabeza de los metacarpianos y también sobre las zonas de herida que suelen estar en esa zona, ya que les dije, esa es la zona 5, que es la recomendación para esta órtesis. Se debe agregar una correa distal para los dedos para el uso nocturno, porque no van a dormir con eso como está. Entonces lo que se hace es que se saca cada dedal y se pone una correa para permitir que los dedos queden en una flexión para dormir. Es útil, como les decía, para las lesiones de zona 5, de uso permanente según protocolo de 4 a 5 semanas más o menos. El posicionamiento del moldeo de la órtesis tiene que ir en 20 a 30 grados de extensión de muñeca y las metacarpofalángicas en 45 grados de flexión y las interfalángicas caen en extensión aproximadamente. Otra particularidad es que el pulgar tiene que quedar libre con una escotadura en la base de la metacarpofalángica para una óptima excursión del movimiento. El pulgar en este caso no va a sufrir ningún tipo de limitación del movimiento. La barra de alto perfil con los cabestrillos elásticos debe utilizarse en todos los dedos, incluso si no están lesionados, ¿ya? Porque eso también es importante, porque hay zonas de unión en los tendones que también pueden limitar en el fondo la lesión. Las tracciones deben posicionarse en 90 grados de forma perpendicular a la segunda falange de los dedos involucrados. Es ahí donde caen las bandas elásticas con el respectivo dedal, por decirlo de alguna forma. Y considerar la disposición irregular de las falanges debido a la diferencia de longitud de cada dedo. Si ustedes se miran en el fondo de sus propias manos por el dorso, se darán cuenta de que la línea de las falanges medias no es igual en todos los dedos, por lo tanto, la barra no puede estar en una dirección transversa, tiene que ir en una angulación, ¿ya? Para permitir en el fondo que efectivamente la órtesis caiga sobre los 90 grados de las articulaciones, de las falanges medias. De todas maneras, a pesar de la órtesis de Kleiner inversa que se llama la anterior, yo lo que les recomiendo de forma práctica, porque tiene una mayor facilidad de uso, una mayor facilidad en la confección, es que para lesiones de tendones extensores se pueda confeccionar también una palmeta en posición funcional. También permite el cumplimiento de protocolos, también se usa para lesiones que sean más extensas, y ya hablamos de cómo se confeccionaban las palmetas, entonces no voy a hacer, ni voy a reiterar esto, pero también sirve para el cumplimiento de forma igual de simple, mucho más simple, para el cumplimiento de las lesiones en tendones extensores. ¿Alguna duda que quede hasta aquí con el Kleiner inverso? Porque vamos a hacer ahora una pequeña pausa. ¿Profe? ¿No? Sí, ya. Dígame, Micaela. No, Fernanda. ¿Micaela, perdón? No, Fernanda. Vi iluminarse a Micaela. No, profe, mi duda era dónde iba como inserto o unido a la palmeta este fierro. No, ¿En si qué? es palmeta, que es en el fondo la imagen que está ahora, no se pone ninguna barra de nada. Es solo para el Kleiner, la férula de Kleiner inverso, que es una dorsaleta palmeta. Y en ese caso se une al dorso, se une más o menos como en la altura de la muñeca, un poco más atrás. Ahí se une en el Kleiner inverso. ¿Y ahí cómo lo uno? O sea, ¿con qué material? Une a través de un remache. Se le hace un Ah, orificio, ya. se hace un orificio con un taladro y se le pone uno, idealmente 2 remaches en esa zona. Ya. Eso, gracias. Eso. ¿Alguna otra duda? Quizás contar, Edu, que a veces cuando la lesión del tendón extensor es solo del pulgar, la palmeta no se hace con el componente de los dedos largos, sino que es como una especie ya de COCAP con pulgar. Correcto. Para solamente ese dedo, si es que fuese. Esa es una buena observación, porque seguimos el mismo principio de inmovilizar solo lo justo, y que en ese caso se hace una inmovilización de muñeca y pulgar, pero los dedos largos quedan sin inmovilización. Eso es para lesiones de extensores de pulgar. Ya. Hacemos una pequeña pausa para que paremos el video y quede también dividido, y luego seguimos con lo que nos queda, que ya es poco, de los tendones flexores.